un muy buen amigo, es un hermano espiritual, un hermano de la senda del camino. Bueno, él no solamente es un grafoterapeuta, no creó solamente su propio sistema, el grafodiagnóstico es el mejor grafoterapeuta que tiene este país, uno de los mejores de Europa. Es un hombre que lleva ya en el centro más de 44 años, sí, el Centro de Grafoterapias y Medicinas Energéticas, de la que él siempre ha sido fundador y director. Además, he tenido a bien acogerme de Ocupa, tengo un despacho de paso de sesiones allí, en el Centro de Grafoterapia, que está en Madrid, en la calle Foncarral, el número 44, en el primero. 42, perdón, el número 40, más que la tarjeta como 42. Bueno, es miembro de honor de la Sociedad Española para la Difusión de la Espiritualidad. Es un escritor que tiene ya unos cuantos libros escritos, editados, que a mí me ha dado el honor de prologarle, que además está trabajando en un próximo libro, y es una persona que, digamos, no le falta trabajo. Porque yo me admiro de la agenda que tiene el profesor Jesús Morales, porque es una agenda que es que empieza por la mañana y acaba por la noche. Para de comer, doy fe, eso sí es cierto, ¿no? Pero tiene montones y montones y montones. Y claro, yo digo, Jesús, no para nunca. Y dice, bueno, y siempre vienen más clientes, más pacientes, lo cual es buena señal. Y nos ha puesto un título muy sugerente, que es la simbología de la escritura y su influencia en el ser humano. Jesús, muchísimas gracias. Bueno, ¿se me escucha, no? Sí. Bueno, voy a hablar de la escritura y un poco por el título, la influencia que tiene en el ser humano y la importancia que tiene la escritura manuscrita. ¿Vale? Porque siempre hay algún simpático que me dice, ¿y la del ordenador la analizas? Pues no la analizo. ¿Vale? Bueno, no, es la escritura manuscrita. Sabemos que la escritura, pues más o menos hace 6.000 años que se empezó, que se conozca, y ha ido evolucionando a través de la historia, y actualmente tenemos como 3 tipos de escritura, ¿no? Que es la escritura ideográfica, que es una escritura, bueno, pues que la vemos por ejemplo, en Egipto y en ese tipo de tipografías, donde ya la imagen es una expresión de lo que quiere decir. También es una escritura muy compleja, de hecho cada vez se estudia menos, por ejemplo los chinos la tienen, que es lo cual se estudia menos porque los caracteres son miles y miles, ya que la idea es un poco que la imagen dé una idea de lo que quiere decir. ¿Vale? Luego tenemos una escritura que es la silábica, que es menos compleja, pero también necesita de muchos símbolos para conseguir utilizarla y manejarla. Y de hecho, igual, es una escritura que sí lo utilizan los japoneses, este tipo de escritura japonesa es silábica, pero son también complejas, no tanto como la ideográfica, pero también es muy compleja. Entonces, la última escritura, que es la que utilizamos en casi todo el mundo, es la escritura alfabética. ¿Por qué la escritura alfabética? Que es sobre la que yo voy a hablar. Por la simbología que tiene, primero por el uso tan extendido que tiene en el planeta, y en segundo lugar, porque es mi trabajo y mi base de estudio y de investigación. ¿Vale? Entonces, realmente yo le he adaptado un poco más a la parte occidental del planeta, y sobre todo porque es la que es más sencilla de todas. ¿Vale? Porque nosotros tenemos pues letras que tienen sonidos, y esos sonidos los hemos convertido en determinado tipo de letras para hacer una expresión. Realmente la escritura es un símbolo, es un símbolo. Nosotros estamos utilizando símbolos continuamente y pensamos que la escritura no tiene una simbología, pero es muy importante, porque la escritura, cuando nosotros leemos las letras, las palabras, ya nos está dando una información que podemos entender todos, de una forma muy sencilla, porque con 28 letras, 27 letras, es suficiente como para tener toda una expresión del lenguaje. Pero bueno,
Eso es lo que se estudia, lo que sabemos todos, lo que manejamos desde bien pequeñitos en el colegio, lo que nos enseña a la hora de escribir. ¿Vale? La escritura emite y transforma esos símbolos en algo fonético, en algo que nosotros luego interpretamos, escuchamos y utilizamos. Pero mi trabajo durante todos estos años de investigación ha sido algo más, mirar la simbología realmente de la escritura, porque la escritura nos dice muchísimo más de lo que realmente pone. ¿Vale? Cuando nosotros leemos un texto, leemos lo que pone. Me llamo Jesús Morales. Vale, eso es lo que he escrito y eso es lo que entendemos todos. Pero en Me llamo Jesús Morales tenemos una serie de letras que tienen un significado simbólico que va mucho más atrás, mucho más profundo. ¿Qué quiere decir mucho más profundo? Que a través de esos símbolos nosotros podemos ver cómo interactúa una persona con el medio, qué tipo de comportamientos tiene, qué tipo de situaciones suele vivir, qué tipo de relaciones tiene con la pareja, los amigos, los hijos, los hermanos, los padres, etcétera, etcétera. Y además, que esto es lo más importante, yo diría, por todo con importancia, es que podemos ver las enfermedades que tiene una persona a través de la escritura. Cuando digo enfermedades, me refiero a enfermedades psicológicas y enfermedades físicas. ¿Vale? Eso es la parte más importante, lo que yo he ido añadiendo a la escritura. Yo sé que hay algunas grafologías, bueno, en el campo de la grafología, el grafodiagnóstico, como bien ha dicho Federico, hay muchas grafologías que empiezan a hacer algún tipo de relación con algunas, digamos, patologías. Es cierto, porque en psiquiatría se estudia, la grafología desde el punto de vista de ver enfermedades muy específicas de tipo psicológico, comportamientos, neurosis, esquizofrenia, y todo se estudia en psiquiatría porque se repiten como ciertos grafismos. Bien, eso es una repetición de un grafismo que está muy bien porque bueno, ayuda en los casos de la psiquiatría, pero para mí se queda como yo diría, en primero de GB. O sea, se queda muy que está muy bien para el uso que se da, perfecto, no lo critico muchísimo menos. Pero sí que es cierto que es una cosa demasiado básica. Entonces, yo lo que he aportado un poco a la sociedad es el estudio de esa escritura, no por letras, porque os he dado ahí una hojita, porque vamos a hacer prácticas. Cuando digo prácticas, vamos a ver cosas para que vosotros os lo interpretéis en vosotros mismos. Es un poco la idea, ¿no? Que sea un poquito práctica esta charla, que no sea no, que sea un poquito práctica y que nos divirtamos un rato, porque independientemente de la seriedad que tiene la escritura, también divertirse me parece muy sano, y la escritura tiene su parte divertida, porque es muy curioso cuando yo estoy en clase y toco temas diferentes, que siempre que toco el tema de la sexualidad, siempre cachondeo. O sea, que a la gente le encanta siempre tocar esos temas. Y en la escritura lo vamos a ver. En letras específicas vamos a ver la sexualidad. Es que yo no tengo la hojita porque estaba hablando de detrás. Mira, te la dan ahí detrás de ti, te la van a dar. Gracias. Eso puedes caquear. Gracias. Vale, bueno, pues un poco a lo que estaba hablando. El hecho de mirar, digamos, los trazos de la escritura, porque yo voy a hacer una pequeña introducción de lo que es la grafía, porque siempre es importante para saber lo que vamos a hacer después. Cualquier escritura, ¿vale? Cualquier escritura alfabética, da igual que sea la ideográfica, que sea silábica, pero especialmente lo que digo, yo me he hecho más experto en la alfabética, que es la que me interesa más y la que me resulta más cómoda a la hora de analizar y por el entorno donde vivo. ¿Vale? Está formada siempre por al menos 12 trazos. Esos 12 trazos, cada uno de ellos, ¿vale? Un trazo es una línea que hacemos en un papel, que puede ser una línea recta o una línea curva. La unión de las líneas rectas y las líneas curvas forma letras. Yo creo que eso es entendible, ¿no? Cuando hacemos cualquier letra vemos que hay trazos que son curvos y trazos que son rectos. Bueno, pues la unión de esos trazos da una totalidad de 12 trazos en total, no hay más. ¿Vale? Hay letras que pueden tener 5 trazos, 7 trazos, 4 trazos, pero son los mismos, formados de la misma forma, o sea, pero a la vez siempre se van a repetir.
estos trazos, ¿vale? Tenemos una ley que es una ley física que dice que la energía es igual a la masa por la velocidad al cuadrado. Esto lo hemos estudiado todos, es una fórmula básica. Einstein decía la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Pero yo todavía no he visto a nadie que escriba la velocidad de la luz, que yo sepa. Bueno, nos vamos a quedar con una velocidad convencional, porque nosotros cuando escribimos hay gente que escribe más rápido, gente que escribe más lento, trazos que se hacen más rápidos y trazos que se hacen más lentos. Por lo tanto, cuando nosotros escribimos, en cada uno de los trazos vamos a proyectar una energía específica, ¿vale? No vamos a hablar de la cantidad de energía porque ahora mismo no lo vamos a meter en física, que no estamos aquí para hablar de física. Pero sí quiero que sepáis que es una ley física. Por lo tanto, tiene un concepto científico. Es decir, esto cualquier persona lo puede analizar, lo puede comprobar, lo puede estudiar. No es como una característica, por eso hablaba un poco de la grafología más convencional, ya no hablo de psiquiatría, hablo de la grafología francesa, que es muy antigua, pero es una grafología que trabaja por grafismos específicos. Entonces la repetición de un grafismo significa algo en concreto. Evidentemente es una cosa que está demasiado anticuada, un respeto a la grafología francesa, pero está muy anticuada, demasiado anticuada para mi gusto y un poco para la proyección que hace. Por lo tanto, la vamos a dejar un poco apartada, no desprecio nada, ni a nadie, por supuesto, pero os hablo de algo que tiene un componente mucho más sólido. ¿Vale? Mis años de estudio a nivel de ingeniería pues me ha llevado un poco también a conocer el proceso de lo que es la física, cómo aplicarla al sistema de grafodiagnóstico y de alguna manera tener una base pues sólida. Cuando yo hago un análisis de la escritura, lo que miro es la energía de cada uno de los trazos. Lo uno a lugares diferentes. Dice, en la escritura se vuelve a repetir. Cada trazo puede tener hasta, yo la vamos a definir como esencias, para que os entendamos. 12 esencias diferentes, cada uno de los trazos. Pero también se puede hacer en 12 lugares en la escritura. Casualmente el 12 se repite. No sé, la numeróloga que me diría de esto. Base 12. Tiempo. Tiempo. Peso. Años. Meses. Bien, se repite continuamente. Es un número muy importante. Sí, bastante importante. Bueno, no vamos a entrar en numerología porque no es mi campo. Pero lo que voy es que los 12 trazos con las 12 esencias y los 12 lugares forman 36 elementos. Vale, pues con 36 elementos que tenemos en la escritura podemos saber, yo diría prácticamente casi todo, por no decir todo, porque sería demasiado exagerado, pero casi todo lo que le pasa a una persona, desde el punto de vista mental, emocional y físico. Lo podemos saber a través de la escritura. Pero bueno, esta parte es muy importante. Luego hay otra parte, que es la que yo utilizo, lo que decía Federico, que tengo muchos pacientes, que es la grafoterapia. Porque una vez que tú analizas el problema que tiene una persona, y además desde el punto de vista de lo que es la etiología del problema, porque una persona a veces te viene y te dice, oye, vengo porque estoy deprimida. Vale, bueno, muy bien. La depresión, más o menos, casi todos la conocemos, la hemos vivido cerca o tenemos algún referente. Pero tenemos que ver de dónde parte la depresión. Sí, podemos tomar un antidepresivo y Javi, qué feliz soy, pero no lo curo. Me puedo tirar años con el antidepresivo, lo dejo y al final vuelve otra vez, porque lo único que hago es tapar el problema. Claro, si yo ahora mismo, por ejemplo, como ejemplo, yo estoy hablando por el micrófono y de repente deja de oírse el micrófono, o deja de oírse, pues tenemos que ver por qué. Lo primero es que a lo mejor me he callado, no se nos oye. Esa es la primera parte, ¿vale? Pero a lo mejor el técnico se vuelve loco buscando el micro, el cable, el ordenador, el altavoz. No, el problema es que me he callado. Y por eso no se oye. Bien, pues tenemos que averiguar de dónde viene el problema. Porque sabiendo de dónde viene el problema, podemos atajar el problema. No vamos al síntoma, que es un poco lo que se suele hacer en condiciones normales, ¿vale? Sobre todo la medicina alopática va al síntoma. Me duele el brazo. Muy bien, pues a lo mejor hay que tienes en el brazo. Bueno, pues que a lo mejor no es del brazo, viene de la columna, que nos hemos dado un golpe, tenemos una lesión en la columna, o se nos ha inflamado una vértebra, y entonces el problema es que, ahora que se oye mejor, el problema es que tengo dolor en el brazo, pero producido por un problema en la espalda. Vale, pues
resulta que con la escritura nosotros podemos ver que el problema está en la espalda, que el brazo simplemente es el síntoma, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Una vez que sabemos el síntoma, vamos a por él. Perdón, una vez que sabemos la etiología del problema, vamos a por él. Porque muchas veces una persona viene a la consulta y te cuenta su historia, me pasa esto, lo otro, me duele aquí, me duele allá. Tú miras la escritura y te das cuenta que todo lo que te está diciendo son síntomas. Que bueno, es una ayuda, porque por supuesto que siempre es una ayuda que una persona te diga un poco lo que le está pasando, qué le está doliendo, cómo es su vida, qué situaciones está viviendo, pero tenemos que ir a buscar realmente. Entonces cogemos la escritura y buscamos en ella, encontramos de dónde viene el problema y a partir de ahí lo que hacemos es trabajar, que es con grafoterapia. ¿Vale? La grafoterapia lo que hace es cambiar esos patrones de comportamiento utilizando un reflejo condicionado. ¿Vale? El reflejo condicionado lo utilizamos habitualmente cada día. ¿Y cómo lo utilizamos? Pues nos enseña a aprender. Cuando nosotros no sabemos una cosa, utilizamos reflejo condicionado. Si no sabemos conducir, ¿qué hacemos? Vamos a la autoescuela, el profesor de la autoescuela nos sienta en el coche y nos dice el acelerador, el freno, el embrague, la caja de cambios, la marcha, el intermitente. Bueno, dices esto de nuevo y Dios que se lo aprenda en la vida. ¿Por qué? Porque son muchos estímulos a la vez. Imposible. ¿Qué es lo que hacemos? Cada día vamos aprendiendo poquito a poco y cuando pasa un tiempo sabemos conducir. Y cuando ya llevamos meses, años, conducimos estupendamente y no tenemos ni que prestar atención a lo que estamos haciendo. Podemos estar hablando y conduciendo a la vez y no nos fijamos en la conducción. Vamos, sí, adelante. Pero no nos fijamos que estamos cambiando la marcha, que estamos reduciendo, que estamos acelerando, no nos fijamos porque es algo como instintivo. Eso es un reflejo condicionado. Entonces, la escritura, en este caso la grafoterapia, lo que hace es que nos enseña a volver a restaurar aquellas zonas encefálicas que tenemos alteradas. Es decir, nosotros tenemos un mecanismo, es decir, que no sabemos manejar. Las circunstancias, el entorno, la familia, el trabajo, 1000 cosas que nos pueden pasar, nos lleva a enfermar en cualquier tipo de enfermedad, física, mental o emocional, ¿vale? Evidentemente hemos generado una red neurológica con esa enfermedad, entonces siempre vamos a esa enfermedad. Nuestro aprendizaje a nivel cerebral nos ha llevado a crear esa red neurológica y utilizarla como una forma de, inclusive, alimentar la enfermedad. ¿Vale? Les digo una cosa muy gorda, es alimentar la enfermedad. ¿Vale? Por eso muchas veces hacemos tratamientos X, no hablo de grafoterapia, y cuando pasa un tiempo recidiva otra vez el problema y vuelve otra vez a aparecer. ¿Por qué? Porque ese sistema neurológico que tenemos construido lo seguimos manteniendo, no lo hemos cambiado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cambiarlo? Bueno, es muy difícil cambiarlo. La grafoterapia lo que hace es crear uno nuevo. Y cuando el cerebro crea uno nuevo con los estímulos que se producen a la hora de hacer la terapia, lo que hace es generar una red neurológica nueva. ¿Qué hace el cerebro cuando ve esa red neurológica nueva que ayuda a solucionar una enfermedad? Utilizarla. ¿Por qué la utiliza y no utiliza la antigua? Porque le resulta mucho más cómoda, más rentable económicamente desde el punto de vista de la energía que consume, porque el cerebro siempre intenta consumir energía. ¿Vale? Por eso, cuando a una persona le da un infarto o le da un ictus o cualquier cosa así, siempre intenta tener el cerebro activo y con circulación sanguínea, porque si no, la lesión es definitiva. Entonces, siempre intenta, da igual que no funcionen las piernas, que no funcione cualquier otro órgano, o mínimamente, pero el cerebro tiene que seguir funcionando, porque si hay paro cerebral, la persona ha fallecido cerebralmente, por lo tanto ya deja de existir como tal. Puede que esté en su cuerpo, pero ya no tiene esa conciencia de ser humano. Bueno, no vamos a ir por drásticos, quiero un poco llevarlo al plano de si nosotros estimulamos el cerebro y creamos esa red neurológica nueva, lo que vamos a hacer es utilizarla para sanar nuestro cuerpo. ¿Y cómo lo hace? Utilizando nuestros propios recursos naturales. O sea, yo es una cosa que siempre digo a las personas. Vamos a ver, si tú tienes esta patología y yo no la tengo, ¿qué diferencia hay entre tú y yo? Pues que tú has
utilizado un mecanismo para crearla por las circunstancias, no nos vamos a meter en por qué, y yo no. No quiere decir que yo esté sano del todo, ¿vale? Quiere decir que todo el mundo tiene como cierta tendencia a poder enfermar, ¿vale? Pues hay una predisposición. Pero sí que es verdad que esos mecanismos se van olvidando, se van dejando, se van deteriorando. Si nosotros utilizamos esos recursos, nos podemos, digamos, autocurar simplemente utilizando un bolígrafo y un papel, que es muy fuerte. O sea, barato, es barato, ¿eh? El bolígrafo y el papel es muy barato. Bueno, pues evidentemente lo que nosotros hacemos una vez que tengamos esa red neurológica es utilizarla continuamente y dejar de utilizar aquella que no nos servía para nada. ¿Para qué? Pues para sanar. Y para sanar en cualquier campo, o sea, cosas bastante increíbles desde el punto de vista sanitario se pueden conseguir simplemente modificando esos trazos con esas energías que hemos estado hablando antes y en los lugares correspondientes. Porque una cosa que yo descubrí hace ya muchísimos años es que cada órgano se encuentra en un lugar en la escritura y por ese lugar pasan trazos. Quiere decir, ¿cómo lo explicaría yo? Nosotros ahora mismo estamos aquí, esto es un lugar, es una sala, ¿vale? Y dentro de la sala hay funciones diferentes que serían los trazos. Es decir, yo hablo ahora mismo y vosotros me escucháis, ¿vale? Pero también hay personas que están grabando, personas que están colocando toda la parte de sonido, ¿vale? Hay focos, son funciones diferentes, pero en el mismo lugar. Entonces, si yo quiero trabajar sobre este lugar, me tengo que ir a un lugar de la escritura y trabajar sobre ese lugar, porque yo sé lo que hay aquí. Y digo, bueno, a ver, ¿qué es lo que está pasando aquí? La función de escuchar no está funcionando bien. Los miro y digo, uy, aquella señora se me está despistando, o aquel señor está mirando con Murcia. Bueno, se aburre, no le gusta, no sé qué está pasando, pero esa función está funcionando correctamente, ¿vale? O no. La función del comunicador no es muy buena, porque aburre, porque es muy pesado, es muy lo que sea. Bueno, pues es la función que tengo que solucionar. Pero todo está siempre dentro del mismo lugar. No sé si me estoy explicando un poco, ¿vale? No es nada complejo, porque son 3 elementos y, por supuesto, la energía que ponga cada función. Hablo otra vez en este caso, de mí, del comunicador. Yo puedo hablar siguiendo este patrón y casi ya no me escucháis, ¿vale? Quiere decir, estoy metiendo poca energía o meto más energía y ya me estáis escuchando. O muchísima energía, ¿vale? Para que escuchéis todo. ¿Vale? Bien. ¿Qué quiere decir esto? Que la función que yo puedo hacer puede variar. Si yo me pongo a gritar o a hablar muy alto, posiblemente os moleste y os diga, uno de aquí que este tío nos va a volver loco porque se le dio la cabeza o es que es un chillo, no sé, lo que queráis. Algo no está funcionando. Bueno, yo controlo, intento controlar el vocabulario para que todos estéis más o menos cómodos, atendáis un poco a lo que yo estoy diciendo y os sirva como una forma de aprendizaje o de conocimiento. Vale. Hasta ahí estamos todos de acuerdo, ¿no? ¿Cómo va funcionando esto? Bueno, vamos a ir un poco a lo práctico, que yo creo que es un poco la parte divertida. Si alguno luego tiene alguna pregunta, que me la haga sobre el tema que estaba hablando. Hay mucho más, pero yo creo que vamos a ir un poco al práctico. Tenéis una hojita que os han repartido con diferentes letras y evidentemente estas letras yo las hice hace muchísimos años y si os fijáis abajo he puesto que son las letras ideales. Cuando digo ideales me refiero a que son letras que si se construyen siguiendo ese patrón en cuanto a lo que es la estructura, la forma que tienen, las presiones, que si las miráis un poco bien veréis que hay diferentes presiones. Hay trazos que son más finos, trazos que son más gruesos, trazos que terminan muy finito, trazos que terminan más gruesos. ¿Qué quiere decir esto? Esto es lo que acaba de decir ahora mismo. La energía que ponemos en cada uno de los trazos. O sea, no solamente es hacer el trazo, hacer la letra siguiendo ese patrón, que es muy difícil, ¿eh? Pues lo digo. O sea, cambiar todas las letras y hacerlas de la misma forma que está ahí, es muy complejo, ¿vale? Yo lo que quiero es un poco, voy a hablar de algunas letras, y luego si alguien quiere que hable de alguna en particular, porque dice, yo es que hago esta letra, pero la hago muy rara. Y entonces le puede interesar y hacemos alguna temática, porque hay muchísimas. Entonces no vamos a hablar de todas las letras, solamente de
Lo que os quería decir es, hablando de cada letra, de cada una de las letras que os voy a contar, os voy a dar, digamos, alteraciones que se ven en esa letra. Si no seguís ese patrón que hay en la letra, porque os vais a identificar con una letra, con otra, os vais a ver reflejados de alguna forma. ¿Vale? La idea es que os veáis reflejados. ¿Qué quiere decir esto? Si os veis reflejados mental, emocional o físicamente como una alteración, hacer esa letra y se acabó la historia. Fijaos que sencillo. Encima no cobro para hacerlo. Parece que muy bien, ¿vale? Bueno, pues vamos por ejemplo, vamos a trabajar con la letra B, ¿vale? Por no empezar con la A. Vamos a empezar con la B, ya. Bueno, la letra B, si os fijáis, tiene trazos que suben, ¿vale? Otros trazos que regresan, quiere decir, si me dais un poco cómo está hecha la letra, vais a ver diferentes trazos en esa escritura. Yo voy a hablar a nivel general, no voy a hablar trazo por trazo porque si no sí que nos vamos a perder, ¿vale? En este caso es muy complejo. Pero daros cuenta de una cosa, que aunque os hable de las letras y funciones que tienen, no quiero que penséis esta letra, porque hay veces que yo lo he visto en algunos artículos, en internet y tal, la letra es la del sexo. No es verdad. Tiene parte del sexo, pero no la del sexo. Hay muchas más, y muchas más potentes que la letra G, ¿vale? Pero podemos hablar, ¿eh? Eso siempre llama la atención. Bueno, pues por ejemplo, la letra B es una letra que trabaja o que no hecha de esa forma puede provocar alteraciones como trastornos o mal comportamiento o problemas de relación con el padre y con la madre, para empezar, ¿vale? Si tenemos algún problema con el padre y con la madre, estén o no estén presentes en nuestra vida, porque hayan fallecido, por ejemplo, y no hayamos pasado página, no hayamos solucionado los problemas que tuviéramos con ellos, con uno de ellos, ¿vale? No tiene por qué ser los dos, con uno de ellos, esa letra, sobre todo la parte superior, no estará bien hecha, no seguirá ese patrón que os he enseñado. Luego también tenemos otra trazo que está relacionado con lo que es la función hepática. Si tenemos algún problema hepático, quiere decir, tenemos el hígado graso, muy de moda ahora lo del hígado graso, por la mala alimentación y otras cosas, alimentación también mental y emocional, que también nos hace mucho daño, pues no vamos a seguir ese patrón. Es decir, esa letra no la vamos a construir siguiendo el patrón que estáis viendo. También trabaja con todo lo que es la parte del razonamiento y la memoria. Es decir, cuando una persona tiene problemas de memoria, esa letra, sobre todo la parte que baja de la letra, no la está haciendo siguiendo el patrón. ¿Vale? Me ha repetido el patrón muchas veces, pero quiero que lo tengáis claro que es por ese patrón. Si alguien no construye ese trazo correctamente, siguiendo esa definición de la letra, va a tener problemas de memoria. ¿Cómo lo corrige los problemas de memoria? Que posiblemente aquí hay más de una persona que tiene problemas de memoria. Pues haciendo el movimiento que baja, siguiendo la forma de esa escritura. Con eso corregimos la memoria. Cosa que es muy complicada, porque realmente a veces se toman vitaminas, se toman minerales, pero la memoria no vuelve. Entonces, ¿cómo conseguimos que la memoria vuelva? Pues haciendo que nuestro cerebro estructure otra vez la memoria, porque de alguna manera hemos desestructurado la memoria. Y entonces, todas esas celdillas que almacenan esa información no las tenemos colocadas correctamente. Al no colocarlas correctamente, al tirar luego de datos, como esos datos no están colocados, es imposible encontrarlos, ¿vale? Si yo cojo mucha información y cojo todas esas, no sé, 1000 hojas con información y cojo y las tiro al suelo, según caiga. Cuando quiero buscar la información de una hoja en concreto, tengo que empezar a mirar todas las que he tirado al suelo. Por lo tanto, me puedo tirar muchas horas mirando dónde, en qué página y en qué línea está la información. Vale. Si yo cojo esa misma información y la tengo estructurada dentro de la página 1 a la página 1000 y tengo un índice, cuando yo quiera mirar un dato en concreto, cojo el índice, página 639, yo voy a 639 y ya tengo la información. Rápido. Bien, el cerebro funciona así, siempre y cuando esté bien estructurado. Pero a veces lo desestructuramos. Bueno, pues es una forma muy sencilla de estructurarlo. Simplemente siguiendo
Un segundo. Simplemente siguiendo esa estructura de letra, sobre todo el movimiento que baja. Una pregunta. Quería preguntarte por qué alguien de repente decide no escribir en minúsculas nunca más y siempre escribir con mayúsculas. Vale, te contesto. Mira, la escritura en mayúscula, cuando aparece de repente, porque me dices de repente, no una persona que a lo mejor está trabajando en un determinado puesto. Hasta ¿no? olvidar incluso la minúscula, o sea, ya siempre escribes Siempre en mayúscula. Bien, cuando una persona escribe exclusivamente en mayúscula de forma permanente, es una persona que en un momento determinado de su vida, cuando aparece de esa forma, es porque empieza a tener como un interés especial en, pues no sé, en el deporte, pero de una forma un poquito exagerada, ¿vale? Es decir, hacer mucho deporte todos los días, salir a correr, ir al gimnasio, siempre como fortalecer su cuerpo, como llamar la atención a través del cuerpo. Es una forma un poco de inseguridad, pero encubierta. Es una forma de inseguridad encubierta, ¿vale? Porque esa persona lo que intenta es tener una belleza corporal de cara a los demás. Pero también está relacionado con la adquisición de propiedades o la adquisición de economía. Quiere decir, coger un puesto de trabajo mejor, ganar más dinero, buscarse siempre la vida de alguna manera para conseguir más objetivos económicos, o sea, siempre buscar la materia como elemento y como base de su vida. A partir de ahí, pues se va a convertir en una persona que quiere la belleza, va a vestir de una determinada manera para llamar la atención, va a hacer deporte, va a estar musculado, musculada, depende del sexo, pero siempre va a ser una llamada de atención en ese sentido. Como, quiero que me vean, quiero que sepan mis propiedades, me compro un coche para llamar la atención. Siempre voy buscando eso. Eso es como tónica general, no hay particularidades, pero como tónica general, una persona que escribe siempre en mayúscula, siempre va buscando la economía, o el bienestar económico, ¿vale? Bueno, atrás. Vale, seguimos un poco con la E porque, como os he dicho, tiene muchos trazos y entonces un poco para que nos quedemos con determinados, con todos los trazos que hay. Luego, otra cosa que tenemos en la letra B es el intestino delgado y el intestino grueso. ¿Vale? Son dos órganos que vamos a ver en esa letra. Quiero decir, si nosotros tenemos un problema de asimilación intestinal, vamos a ver que esa letra no está siguiendo esa estructura. Si tenemos un problema de intestino grueso, nos pasa igual. Es decir, atascos intestinales, diarreas, problemas a la hora de ir al baño, molestias en general a la hora de ir al baño, engordar o adelgazar de una forma incontrolada, ¿vale? Porque hay gente que dice, oye, yo bebo agua y sigo engordando. Bueno, pues tienes un problema en el intestino. En el intestino, no en el estómago. ¿Vale? El estómago solamente se dedica a hacer el movimiento de mover el alimento, reducirlo a algo que el intestino es capaz de asimilar. Pero si el intestino está mal, el intestino delgado está mal, no va a asimilar. Entonces una persona puede tener problemas de cansancio, debilidad, agotamiento, porque le faltan vitaminas o minerales. Porque todo lo que pasa por el intestino, es decir, todo lo que pasa de nutrientes, no de alimentos, de nutrientes, ¿vale? Que es lo que nuestro cuerpo necesita, no alimentos. O sea, yo, aunque me coma un chuletón de ávila, ese no va directamente al hígado a través del intestino. No, el estómago se encarga de disolverlo y sacar los nutrientes que mi cuerpo necesita. ¿Vale? O sea, que todo lo que comemos al final se convierte en nutrientes. Si nos nutrimos bien, no si comemos bien, sino si nos nutrimos bien, nuestro cuerpo tendrá energía. Pero si no tiene energía es que el intestino no está bien. Porque claro, yo aquí puedo estar haciendo algo, pero si no me dejan salir y me encierran aquí, pues todo lo que esté aquí no sirve de nada ahí fuera, porque no me dejan salir, me han cerrado la puerta calentando, no puedo salir. Por lo tanto, el intestino hace algo parecido. Si pasa un nutriente, pero está sucio, o no tiene capacidad de asimilación, no coge nutriente, no va al hígado y claro, las reacciones químicas que hace luego el hígado no las puede hacer, ¿vale? Si yo quiero hacer un tinto de grano con limón, bueno, pues necesito hielo, necesito limón, necesito vino y si le echamos un chorrito de vermú, mejor que está más rico. Vale, si me quitan el vino, ya no un tinto de grano con limón. ¿Dónde está el vino? Falta. O si me quitan el limón, ya no es un tinto de grano con limón. Bien, necesito todos esos elementos. Que decir, nuestro cuerpo necesita elementos para hacer una vida más o menos sana. Y la alimentación es muy importante para que nuestro cuerpo reaccione
reaccione positivamente ante los estímulos externos. Poder trabajar para tener fuerza, para descansar, para dormir correctamente. Es decir, si nosotros no estamos bien nutridos, no vamos a funcionar, ¿vale? Pues en esa letra lo vamos a ver. En alguna otra letra más, que lo repetiré después, que letras también se van a ver este tipo de problemas. Por ejemplo, si cogemos, vamos a otra letra, para ir cambiando un poco de letra. Vamos a coger una letra como, no sé, la D, por ejemplo. La D, en vez de Dinamarca. Fijaos siempre en las minúsculas, que es un poco lo que a mí me gusta trabajar, porque es como mucho más habitual la escritura en minúscula y se ven muchísimas más patologías en la escritura minúscula que en la mayúscula, se ven muchas más. Bueno, pues en la letra D, por ejemplo, nos vamos a encontrar la vesícula biliar. O sea, si tenemos un problema en la vesícula biliar, hay una parte de la D que vamos a construir de otra forma, siguiendo otro patrón diferente. O sea, siempre vamos a hacer la letra D, es decir, cuando escribamos vamos a hacer una letra D, pero una letra D que se nos haga ocurrir a nosotros, que rompe todos los cánones, pero nosotros la entendemos. Nuestro cerebro, cuando ve una letra D, asocia con lo que hay delante o con lo que hay detrás y sabe que es una D. Porque hay veces, ¿vale? Por ejemplo, un detalle que me he fijado, te lo digo a ti, en el principio de la presentación, espirituales faltaban ahí. Pero todo el mundo ha leído espirituales y sin embargo era el título de la presentación y sin embargo faltaba la letra I. ¿No te has dado cuenta, verdad? Pues yo sí. ¿A que nos ha dado cuenta mucha gente? No. Pues si quieres la pones y la ves. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro asocia y pone la letra que falta. Somos así, asociamos y ponemos la letra, ¿vale? Por eso digo que podemos poner una D muy rara, para mí muy rara, que sigue siendo una D, pero no sigue ese patrón. Por lo tanto, es una letra que tiene cierto grado de patología, por llamarla de alguna determinada manera. Entonces, la letra D, lo que os decía, a una persona que esté operada de vesícula biliar, o que tenga cálculos biliares, o que tenga problemas a la hora, por ejemplo, de irregularidades en el baño. La vesícula biliar, sabéis que es una pequeña ampollita que lo que hace es un saco muy pequeño que lo que hace es sujetar la bilis y proporcionarla al intestino cuando queremos ir al baño, ¿vale? Y también sabéis que la bilis tiene un comportamiento bilioso, quiere decir, una persona que tenga problemas en la vesícula biliar puede tener un comportamiento bilioso, ¿o no? Bueno, pues eso, ¿vale? Pues evidentemente podemos verlo en esa letra. Por otro lado, en la D tenemos un trazo muy determinado que es el que está relacionado con la columna vertebral. O sea, podemos ver cada una de las vértebras de la columna vertebral en la letra D. Y entonces, si tenemos un problema en la columna, que seguro que tenemos algún problema en la columna, no todos, mucho menos, yo lo tengo ninguno, lo digo por si acaso, vais a ver que en el trazo más largo de la D, de la que tenéis hecha ahí, puede haber como manchones, en vuestra letra, puede haber manchones o como tintajos o inclusive huecos en el trazo. Y eso nos está diciendo en la zona de la columna que hay un problema, ¿vale? Si nosotros sabemos que en una zona determinada, en la zona cervical, en la zona lumbar, en la zona dorsal, hay un problema en la vértebra X, porque vamos a ver exactamente la vértebra, ¿qué es lo que nos está dando como referencia? No solamente que puedes tener un problema en la espalda, sino que el nervio que sale de ese lugar de la columna no está informando correctamente al órgano en cuestión y por lo tanto ese órgano puede estar deteriorado o dándonos problemas. Esto muchas veces pasa. Una persona tiene un problema digestivo, un problema coronario, un problema pulmonar y claro, hay veces, supongo que os ha pasado, yo hace más de 40 años que no voy al médico, pero bueno, digo que os ha pasado si vais al médico, ¿vale? Y tienes un problema X, vas al médico y pues, yo no veo nada. Y una prueba y otra prueba y otra prueba y no hay nada ahí. Pero bueno, ¿por qué? No hay nada. Si a mí me molesta. Bueno, pues muchas veces el problema no está en el órgano, sino en el nervio que tenemos pisado o tenemos una lesión en la columna. No una lesión de no me puedo mover, no, una lesión lo suficientemente importante como para que al tocar el nervio no mande la información correcta. Hablamos de la energía dentro, ¿os acordáis? Vale, pues no manda la información correcta al órgano y el órgano está
en fase de deterioro, pero al órgano no le pasa nada, aunque es el síntoma que nos está dando. Yo siempre digo que cuando una persona tiene un problema de esas características, y lo veo, quien lo soluciona rápidamente es el mecánico. Cuando digo mecánico, digo el fisio. Es el fisio el que tiene que solucionarlo, que es clac, coloca, pone eso en su sitio y al cabo de unos días el órgano empieza a mejorar. Pero tú has ido al fisio porque te dolía la espalda. O a veces, bueno, hay gente que es muy resistente y aguanta el dolor como verdaderos posesos. Pero ese problema afecta al órgano. Y en esa letra lo vamos a ver. Por lo tanto, solucionando el problema, por supuesto mejor mecánicamente, es mucho más rápido. Y una vez que solucionemos el problema mecánico, pues con la terapia, por ejemplo, o construyendo esa letra, siguiendo ese patrón, evitaremos volver otra vez a tener ese problema. Quizás a lo mejor hay que ir al fisio varias veces, porque cuando una vértebra se ha acostumbrado a estar en una postura, repite. Cuando hay un aplastamiento, por ejemplo, de alguna de las vértebras, puede generar como, pues, por ejemplo, somnolencia, la memoria un poco perdida, mareo. Claro, por eso te decía que cuando tú tienes un aplastamiento o una lesión en una vértebra, los órganos que están asociados, porque claro, la medicina es, el corazón es el corazón, el riñón es el riñón, el pulmón es el pulmón, etcétera, etcétera. Para nosotros, y supongo que para casi todos los que estamos aquí, asociamos, pues lo que os decía, el hígado a la ira, el pulmón a la tristeza, el riñón al miedo, ¿vale? El corazón al amor, lo asociamos, y es cierto, es que se puede asociar porque es real. Cuando hay una dolencia amorosa, el corazón da problemas, O sea, muchas veces cuando una persona da un infarto, no, es que no se ha cuidado, o sea, es que tiene una sensación de que no le quiere ni Dios, por lo que sea, porque piensa que está haciendo mal las cosas, porque su familia no le trata de la forma que le gustaría, o porque es más mimoso y no recibe ese amor. Tiene esa sensación, que no quiere decir que sea verdad, simplemente la sensación que tú tengas, pero te provocas tú un daño a ti mismo, ¿vale? Entonces es importante solucionar todo esto, pero bueno, a lo que iba un poco es que una vértebra aplastada puede provocar otro tipo de lesiones, aparte de la vértebra. Entonces es importante ir al mecánico, o sea, al fisio, perdón, para solucionarlo, y quitaremos muchas cosas, porque os digo, la grafoterapia, por ejemplo, es muy difícil que coloque una lesión en la columna, porque es algo que hay que hacerlo mecánicamente. Y una vez que se coloca, evitamos que vuelva otra vez a pasar, eso sí, pero no podemos colocar la vértebra. Es una de las cosas que no puede hacer la grafoterapia. Puede solucionar. ¿Perdón? Yo te digo. Ya he estado yo en práctica de fisioterapia y no me han solucionado nada. ¿Pero por qué no te han podido colocar la vértebra? No, porque han visto según plan, según el escáner o... Sí, el TAC que te hayan hecho. Han visto que sí está tocada. Bueno, Está caída. ya está caída. Mira, eso sí que, mira, eso te voy a hacer una puntualización. Cuando la vértebra está aplastada una con otra, que decir, el disco intervertebral ha desaparecido o prácticamente se ha secado, no hay nada que lo cure en medicina. Solo operar y soldar las dos vértebras o atornillarlas una con otra para que no siga doliendo. Porque el rozamiento que tienes provoca un dolor, además a veces un dolor muy desagradable. Esto es tan sencillo como si nosotros tenemos un coche y no le echamos aceite, el coche se quema, el motor del coche se quema. ¿Por qué? Porque el rozamiento y la fricción que tiene una pieza con otra termina quemándose. A ver, si nosotros estamos así todo el rato, al cabo de un rato, ¿cómo quema? Claro, quema el rozamiento. Ahora, si yo le echo aquí vaselina y hago lo mismo, puedo aguantar muchísimo más. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el rozamiento se limita porque hay un producto entre medias. La grafoterapia sí que hace que ese disco vuelva a recrecer. Lleva varios meses, pero recrece. Pero, sin embargo, en medicina no hay ningún, digamos, elemento químico, ningún medicamento, ¿vale?, que lo solucione. ¿Vale? El fisio tampoco te lo puede solucionar porque el fisio te puede colocar la vértebra, pero no puede hacer que el líquido intervertebral vuelva otra vez a rellenarse. Bueno, que yo sepa, no lo pueden hacer. Y hay otras herramientas diferentes. ¿El riñón que le traes? 5 minutos. El riñón que le traes, ¿qué le traes? Vale, perdona.
es que sí, porque nos quedan 5 minutos, me están diciendo por ahí. Bueno, el riñón, por ejemplo, lo vamos a ver en letras, voy a decir ya varias, en la letra como en la M, en la N, en la P. Ahí vamos a ver el riñón, en la parte más alta de la letra, ahí vemos el riñón. Quiere decir, un problema de riñón, tenemos esos movimientos, si os fijáis en la M, en la N y en la P, en la parte superior, vais a ver que son iguales, es el mismo movimiento. Es un movimiento curvo que va hacia la derecha. Bueno, pues ahí está el riñón. Cuando hay un problema de riñón, este trazo generalmente o se invierte, ¿vale? Hay gente que hace la M así, como si fuera una U. Mal, muy mal, porque eso al final da problemas en el riñón. Te puede provocar una piedra, un cálculo, en fin, muchos problemas. No todo el mundo que hace eso va a tener un problema de cálculo de riñón, pero hay una cierta tendencia. Sí que es cierto que el riñón ya no funciona correctamente, pero sí que es verdad que cuando se hace así, de esa manera, es porque hay miedo. Miedo a enfrentarse a situaciones, miedo a enfrentarse a la vida, miedo a tomar decisiones, y eso poco a poco puede afectar al riñón. ¿Vale? El riñón es un órgano muy importante y sí que es cierto que avisa cuando va a dar un problemilla, pero bueno, cuando avisa porque ya hay algo importante. El que no suele avisar es el hígado. El hígado no avisa. Cuando te da un achuchón, te la lía, pero bien. ¿La M, la N y la P tiene que ver con las infecciones de orina también o no tiene nada que ver? Bueno, ahí estás hablando de otra parte del aparato urinario. Es decir, estás hablando ya prácticamente de la parte de salida, la uretra o la vejiga. Eso está en otro lugar. Eso lo vamos a ver en la G, por ejemplo. En la G, en la Y y en la J. Es que como veo que he empezado el turno de preguntas, es una pregunta que es curiosa pero que puede ser ilustrativa para todo el mundo. Es una cosa mía personal pero que puede interesar a todo el mundo. A ver, yo hace 4 años, para saber por qué se evoluciona de esa manera, hace 4 años mi U, que antes se parecía bastante a la U, no tenía el dedo ese pinrel hacia adelante, sino que era una especie de curva, de manera no decidida, absolutamente espontánea, se convirtió en un cuadrado sin el tapón de arriba. Vale. Sé que coincide con una cosa que ocurrió en mi vida entonces, pero ¿qué significa esta cosa concretamente que te acabo de decir? Bueno, pues esta cosa significa, sin ver tu escritura, ¿vale? Que siempre es bueno verla por saber detalle. Significa que puede haber un problema que te genera mucha tristeza. La pérdida de un ser querido, una separación, un despido de un trabajo. Es tristeza ante algo que te pudo pasar y te generó que inmediatamente, casi de forma inmediata, tu escritura proyecta. Pues la escritura proyecta como nos encontramos, primero en cada momento, pero luego por otro lado también nuestra generalidad, que tenemos un componente de funcionalidad normalmente, que tenemos una forma de ser, pero pasan cosas, cada día nos pasan cosas, pero son puntuales, que sabemos cómo resolverlas. Entonces hay pequeñas fluctuaciones de un día para otro en la escritura, pero pequeñísimas fluctuaciones. Generalmente lo que tú eres siempre va a salir en la escritura y tu tendencia también va a salir en la escritura. Pero ya digo, eso tiene que ver con algo triste que te pudo pasar. ¿Vale? Vale, la hora como siempre. Sí, vale.